Chicos, esta noche empezamos con un monstruo de madera de 3.500 toneladas, armado con más cañones que sentido común, el TCMS Victory, una fortaleza flotante hecha de roble, hierro y una higiene francamente cuestionable. Era el corazón palpitante de la Marina Real Británica, así que antes de ponerte cómodo, dale un like al video y suscríbete, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allá. Siempre me fascina ver quién se une a este viaje nocturno desde distintos rincones del mundo. Ahora, baja las luces, enciende un ventilador para ese zumbido suave de fondo y acompáñame a sumergirnos juntos en la historia de esta colosal locura naval. El Victory no fue exactamente construido, fue prácticamente intimidado hasta existir por la Marina Real. Corría la década de 1750 y Gran Bretaña estaba inmersa en su pasatiempo favorito, estar en guerra con Francia. Alguien en el almirantazgo decidió que la mejor forma de expresar el orgullo nacional era construir un barco tan gigantesco que intimidara físicamente al mismísimo océano Atlántico. Así, en 1759 comenzó su construcción en los astilleros de Chatham, un lugar donde el aire olía a serrín, alquitrán y desesperación silenciosa. Construir un buque de guerra de 3.500 toneladas hecho enteramente de árboles requería habilidad, paciencia y una preocupante indiferencia hacia el dolor de espalda. No había planos, ni calculadoras, solo una idea vaga, mucho ron y un capataz que decía, «Bah, se ve derecho, más o menos». El Victory devoró más de 6.000 robles, porque al parecer la Marina Británica medía la fuerza nacional en hectáreas taladas. Bosques enteros fueron arrasados solo para que un barco terminara oliendo a sudor y muerte. Cada tabla era cortada, hervida y martillada por hombres, cuyos historiales dentales podían resumirse con una sola palabra: no. La seguridad laboral no existía. Si alguien caía en la bodega, simplemente pasaba a formar parte del barco. Tardaron 6 años en terminarlo, lo cual es impresionante si consideramos que las herramientas de la época eran básicamente palos puntiagudos. Cuando finalmente se votó en 1765, medía 65 metros de largo. Era un rascacielos de madera capaz de portar 104 cañones y 800 hombres enojados. Su casco era tan grueso que podía resistir disparos de artillería ligera y también buena parte de la lógica humana. Sus mástiles se alzaban más altos que un edificio moderno, sosteniendo 37 velas y kilómetros de cuerdas. Un prodigio de ingeniería y al mismo tiempo una pesadilla de mantenimiento. El Victory no navegaba, se imponía. Su velocidad máxima era de unos 8 nudos. Podría superarlo trotando con motivación, y aún así era una obra maestra, elegante, aterradora y completamente innecesaria. Cuando tocó el agua por primera vez, un testigo exclamó de asombro ante su tamaño. El resto seguramente se preguntaba quién sería el pobre diablo que tendría que vivir ahí dentro. Así comenzó la vida del HMS Victory, la trampa flotante más gloriosa jamás tallada a base de madera y exceso de confianza nacional. Construir un barco como el Victory no fue solo un logro de ingeniería, fue una clase magistral de negación colectiva. En el siglo XVIII no existían las computadoras, las calculadoras, ni siquiera herramientas de medición confiables. Los constructores navales trabajaban con instinto, curvas dibujadas a mano y un antiguo método conocido como esperanza. Cada viga, cada clavo y cada tabla se colocaban a ojo, por hombres que jamás habían oído hablar de la ergonomía. Los planos existían, pero en la cabeza del hombre más viejo del astillero, aquel que podía recordar números, al menos hasta la hora del almuerzo. Es un milagro que el barco flotara. Algunos historiadores sospechan brujería. El casco fue diseñado para resistir andanadas, tormentas y choques ocasionales con Francia. Sus costillas, enormes vigas curvas de roble, eran dobladas con fuego, vapor y un vocabulario que haría sonrojar a un marinero. Después venía el calafateo, alquitrán, brea y cáñamo, apretados en cada rendija hasta que fuera hermético, o hasta que alguien se rindiera. Si alguna vez has montado un mueble de IKEA con unas copas de más, ya tienes una idea de lo que era construir un barco en el siglo XVIII.
Las cubiertas inferiores eran un laberinto de vigas y tabiques tan apretados que los marineros tenían que caminar encorvados, como gnomos de vacaciones. Cada pulgada tenía un propósito: almacenamiento de cañones, barriles de pólvora, toneles de ron o simples apartamentos para ratas críticas. La ventilación era una sugerencia, no una realidad. Para soportar el peso de 104 cañones, el armazón del barco se construyó tan grueso que podía detener artillería ligera, o, al menos, ralentizarla lo suficiente para morir de manera más dramática. Los clavos de hierro mantenían unida toda la estructura, lo cual es notable si pensamos que los mejores herreros de Inglaterra trabajaban con herramientas que probablemente no se habían afilado desde las cruzadas. Y sin embargo, funcionó. El Victory era lo bastante fuerte para sobrevivir tormentas, balas de cañón y a 800 hombres intentando destruirlo simultáneamente. Cuando clavaron la última tabla y el barco se deslizó por la rampa al mar, la multitud estalló en vítores, principalmente porque no se hundió de inmediato. Fue una hazaña de ingeniería para su época, un equilibrio perfecto entre física, artesanía y pura audacia. El mundo lo miró y pensó: esto es el futuro. Y los marineros que más tarde servirían en él pensaron: así es como voy a morir. Antes de la era de los motores, el océano funcionaba con viento, cuerda y optimismo irracional. El Victory se movía gracias a más de 37 velas, que juntas cubrían el equivalente a un campo de fútbol, o, en términos británicos, 2 pubs y medio. Estas velas no solo impulsaban el barco, también dictaban su estado de ánimo. Un viento favorable significaba progreso. Sin viento, solo quedaba girar en círculos y cuestionar tus decisiones de vida. Controlar tanto lienzo requería un pequeño ejército. Más de 40 kilómetros de cuerda mantenían todo unido, una distancia equivalente a la paciencia de un marinero promedio. Cada cuerda tenía un nombre y una función, lo cual era lógico hasta que descubrías que había cientos. El marinero promedio pasaba media vida tirando de cabos sin entender qué hacían, mientras un oficial gritaba algo vago como «reorienten la vela mayor», y todos fingían saber de qué hablaba. Los mástiles del Victory eran los rascacielos de su tiempo, 3 torres de madera que alcanzaban casi 60 metros de altura. Los marineros tenían que escalarlos descalzos bajo la lluvia, con las cuerdas resbaladizas por la sal. Un solo resbalón y saludabas al mar de cabeza, a velocidad terminal. No había arneses, ni compasión, solo un chapuzón breve y tu reemplazo ya esperando abajo. El aparejo era una máquina viva, poleas, bloques y cuerdas funcionando en un caos perfectamente ensayado. Ajustar las velas no era un proceso tranquilo, era una coreografía de locura. Órdenes gritadas, sogas tiradas, y toda la tripulación moviéndose como un ciempiés con cafeína. Si todo salía bien, el barco giraba. Si no, algo caro se rompía. El viento era tanto el motor como el enemigo. Demasiado poco, y quedabas varado. Demasiado, y las velas se rompían como castigo divino. No había botón de apagado, solo la ilusión de control. Cada viaje era una apuesta contra el clima, la suerte y ese marinero que nunca aprendía a hacer nudos. Pero cuando todo funcionaba, era un espectáculo. 37 velas hinchadas, cuerdas cantando, la madera crujiendo mientras 3.500 toneladas de roble cortaban las olas como una catedral enojada. Magnífico, aterrador, ineficiente, exactamente como le gustaba a Gran Bretaña. El Victory no era solo un barco. Era un vecindario vertical con serios problemas de confianza. Desde sus altísimos mástiles hasta su bodega infestada de ratas, cada rincón tenía un propósito. Y la mayoría de esos propósitos implicaban sufrimiento. Desde fuera, parecía una majestuosa bestia imperial. Por dentro, era más bien un archivador de madera repleto de miseria y pólvora. Las cubiertas estaban apiladas como las capas de una lasaña. Elegante arriba, traumática abajo. En la cubierta superior aún existía algo parecido a la civilización. Ahí, bajo el sol y el aire libre, los oficiales paseaban con sus abrigos finos, fingiendo no notar que el barco olía permanentemente a muerte, sal y queso viejo. Era también donde se encontraba el timón, una gigantesca rueda de roble conectada al timón trasero, mediante una maraña de cuerdas y poleas. Dirigir el barco requería músculo, coordinación
y en ocasiones oraciones. Un estornudo mal cronometrado podía cambiar el rumbo del viaje entero. Debajo estaba la cubierta de mando, y más abajo aún las cubiertas de artillería, el dominio de los cañones. Cada uno tenía su propio nombre, su propia tripulación y, por supuesto, su propio rencor personal contra los franceses. El techo era tan bajo que los marineros tenían que andar encorvados. Los más altos simplemente aprendían a vivir con conmociones cerebrales leves. Aún más abajo, el orlop deck, un laberinto oscuro de sogas, barriles y desesperación. Ahí se encontraban los depósitos de pólvora, cuidadosamente vigilados para mantenerlos lejos de llamas, cigarros o cualquier señal de optimismo. También estaba la mesa del cirujano, porque nada eleva la moral como escuchar a alguien ser cerrado por la mitad justo al lado de los toneles de ron. Y al fondo del todo, la bodega, el estómago del Victory. Allí se almacenaba carne salada, galletas duras, repuestos de cuerda y suficientes ratas como para calificar como pasajeros. El aire era cálido, húmedo y demoníaco. Podías olerlo desde una cubierta más arriba, razón por la cual muchos preferían permanecer en la superficie incluso bajo tormenta. Caminar por el Victory era recorrer un ecosistema de madera, parte fortaleza, parte prisión, parte trampa mortal. Cada cuerda vibraba, cada viga crujía, cada tabla murmuraba. Podrías ahogarte en cualquier momento. No era cómodo, pero era glorioso. La versión del siglo XVIII de un crucero de lujo. Si quitabas el lujo, la elección y la voluntad de vivir. Para poner en movimiento al Victory se necesitaba gente, mucha gente. Alrededor de 850 almas, lo cual sonaba impresionante hasta que recordabas que la mitad había llegado ahí engañada o secuestrada. La Marina Real lo llamaba reclutamiento forzoso. Los demás lo llamaban martes. Ser voluntario en el siglo XVIII no significaba necesariamente dispuesto. Los reclutadores patrullaban los puertos armados con garrotes, ron y ética flexible. Un momento estabas disfrutando una pinta en la taberna, y al siguiente despertabas en alta mar, sin zapato, sin dientes y sin derechos. ¡Felicidades! Ahora servías a su majestad. Una vez a bordo, la tripulación se convertía en un ecosistema de miseria perfectamente calibrado. En la cima estaban los oficiales, educados, empolvados y convencidos de ser superiores al resto. Luego venían los suboficiales y especialistas, carpinteros, veladores, artilleros y el cocinero, cuyo principal trabajo era disfrazar la desesperación de sopa. Y más abajo, los marineros comunes, la columna vertebral del barco y los más propensos a morir haciendo algo estúpido con una cuerda. Ellos lo hacían todo, izar velas, fregar cubiertas, bombear agua y fingir entender las órdenes gritadas durante huracanes. Los más jóvenes eran los monos de pólvora, niños de apenas 12 años que corrían entre cañones llevando cargas de pólvora durante el combate. Su principal cualidad, caber entre el cañón y el caos. La infancia en la marina era corta, ruidosa y ocasionalmente explosiva. El pago era, en teoría, decente, pero el problema era cobrarlo. Algunos pasaban viajes enteros sin ver un solo penique, lo cual explicaba por qué la palabra motín era tan común en el vocabulario marinero. Aún así, la Armada ofrecía incentivos, ron diario, negligencia dental y la oportunidad de morir gloriosamente por el rey. Y pese a todo, algo mantenía unidos a estos hombres. Quizá la camaradería, quizá la imposibilidad de escapar. Para cuando el Victory zarpaba, 850 desconocidos se habían convertido en un solo organismo colectivo, parte máquina, parte multitud, unidos por la rutina, el deber y el agotamiento absoluto. No todos habían elegido estar ahí, pero todos sobrevivían igual. Obedecer, no hacer preguntas y, sobre todo, nunca ponerse debajo del poop deck cuando el mar estaba agitado. Si el cielo tenía candelabros y mármol, la vida bajo cubierta en el Victory era justo lo contrario. Imagina 800 hombres encerrados en una caja de madera con techos de 1,5 metros, comiendo carne salada junto a pólvora viva. Así olía el poder naval británico. No había luz natural, solo el parpadeo cansado de linternas entre humo, sudor y arrepentimiento. El aire era tan denso que podías masticarlo. Olía a roble húmedo, tabaco, alquitrán
y unas 700 variedades de olor corporal distintas. Incluso las ratas, criaturas sin estándares, a veces emigraban a zonas más habitables del barco. Dormir era una broma cruel. Las hamacas colgaban tan juntas que darse la vuelta era considerado un acto de agresión. Cada marinero tenía unos 35 centímetros de espacio personal, menos que un ataúd, pero solo un poco más cómodo. Por la noche el barco crujía y gemía como una ballena con indigestión. La privacidad no existía. Todos comían, dormían, discutían y sufrían en el mismo aire viciado. Las conversaciones se gritaban por encima del estruendo de cañones limpiándose, barriles rodando o algún pobre diablo vomitando en un cubo. Y si por suerte tenías una noche tranquila, eso solo significaba que podías escuchar a las ratas masticar tus botas. Bañarse era un concepto teórico. El agua dulce era demasiado valiosa para desperdiciarla en higiene, así que los marineros se lavaban con agua salada, lo que equivalía a bañarse en sudor ajeno. La ropa rara vez se lavaba, lo que daba a la tripulación un aspecto y aroma uniformemente memorables. Y en la parte más baja del barco, el bilge, se acumulaba cada fuga, derrame o fluido misterioso imaginable. El hedor podía despintar la madera. Bombear esa mezcla infernal era una tarea diaria, asignada al primero que hubiera irritado al contramaestre esa mañana, y aún así sobrevivían. Vivían meses, incluso años, en aquel infierno húmedo. Cantaban, bromeaban, bebían y a veces recordaban cómo era la luz del sol. En ese entorno claustrofóbico, la camaradería se convertía en moneda de cambio. Era asqueroso, oscuro y peligroso, pero para los hombres del Victory era su hogar. Un hogar flotante, con fugas, plagado de enfermedades y alimentado enteramente por ron y delirios. Porque si alguna vez te preguntas qué mantenía en pie a la poderosa Marina Real Británica, la respuesta es simple: sal, alcohol y confianza mal colocada. El Victory era una obra maestra de ingeniería naval y una catástrofe digestiva. La comida no estaba pensada para el disfrute, sino para la supervivencia. El menú oficial se llamaba ración estándar, pero sabía a castigo divino. Cada día, los marineros recibían carne de res o cerdo salada, galletas duras como piedras y algo conocido optimistamente como peas pudding, una pasta beige que parecía tristeza sólida y sabía a traición. La carne estaba tan salada que podía sobrevivir más tiempo que la tripulación. Las galletas eran tan duras que había que remojarlas en cerveza antes de comerlas, lo cual, al menos, servía de tratamiento dental improvisado. Los alimentos frescos duraban 3 días después de zarpar. A partir de ahí, el Victory se convertía en un almacén flotante de desesperación no perecedera. Las frutas y verduras eran mitos contados por los oficiales, como unicornios o días libres. El resultado, escorbuto, una enfermedad que hacía que las encías se pudrieran más rápido que la moral. El cocinero del barco trabajaba en un horno de ladrillo instalado en la cocina principal, donde hervía toda la comida en una sola caldera gigantesca. Carne, guisantes, a veces calcetines. No era gastronomía, era alquimia al revés. Pero la verdadera energía del barco no provenía de la comida, sino del ron. Cada marinero recibía su ración diaria, mezclada con agua, en una bebida conocida como grog. Oficialmente servía para matar bacterias. Extraoficialmente, servía para olvidar que estabas vivo. La tripulación bebía tanto que el Victory era mitad buque de guerra, mitad bar con cañones. También había cerveza, aunque en los trópicos se volvía tan agria que podía usarse como decapante. El agua almacenada en toneles pronto se ponía verde, pero aún así se bebía. Al menos no era peas pudding. El desayuno era resignación, el almuerzo supervivencia y la cena una ruleta rusa intestinal. Y aún así, los hombres brindaban cada día por su suerte, demostrando que el Imperio Británico se construyó sobre roble, pólvora y estómagos de hierro. Cuando encierras a 850 hombres en una caja de madera, les das ron y pólvora, ocurre algo mágico, el caos. Para evitar que el Victory se convirtiera en un motín flotante, la Marina Real confiaba en 3 pilares sagrados: disciplina, miedo y cuero. Las reglas a bordo eran infinitas. Había castigos por desertar, por robar, por pelear, e incluso por silbar. Sí, silbar estaba prohibido. Decían que confundía al viento.
La lógica del almirantazgo era como el clima británico, impredecible, pero siempre desapacible, y en el centro de este sistema de tortura reglamentada reinaba una figura temida por todos, el contramaestre. Parte capataz, parte verdugo, completamente aterrador. Su herramienta favorita era el Cat o' Nine Tails, un látigo con 9 cuerdas anudadas diseñado no solo para doler, sino para reordenarte la columna vertebral. Lo llevaba colgado como un accesorio de moda, siempre listo para recordarte que el dolor construye carácter. Las castigos, eran espectáculos públicos. Un marinero culpable de robo, pereza o de existir con demasiado entusiasmo era atado a una reja. Se le arrancaba la camisa y recibía de 1 a 100 azotes. Los primeros sangraban, los siguientes atraían espectadores. Después se repartía ron, no para el herido, sino para el público. Los delitos menores tenían castigos más creativos. Podía ser kill hold, arrastrado bajo el casco entre percebes, o rapado como castigo estético, o atado al mástil a modo de decoración humana. En un barco donde el aburrimiento era mortal, los castigos eran el Netflix del siglo XVIII. Lo irónico es que funcionaba. Las rebeliones eran raras, no por respeto, sino por puro agotamiento. Los marineros aprendían rápido. Obedecer era sobrevivir, y sobrevivir significaba otro día más de comida horrible, agua sospechosa y ansiedad existencial. Los oficiales, por supuesto, no sufrían estas sanciones. Su castigo más severo era el papeleo. Ellos preferían mantener el orden con gritos, sarcasmo y un uso entusiasta de la superioridad moral. Así se mantenía el barco, con miedo, cuerda y moral apaleada hasta recuperar la forma. No era democracia ni justicia, pero hacía que 3.500 toneladas de roble siguieran avanzando. Y eso, para la Marina Real, era suficiente. Mientras los marineros del Victory vivían como sardinas húmedas, los oficiales existían en otro universo. Un mundo de latón pulido, comida decente y pelucas tan inflamables que técnicamente contaban como armas químicas. La división de clases era tan clara como la diferencia de olores entre cubiertas. En la cúspide estaba el capitán, mezcla de monarca, director de escuela y gurú motivacional con espada. Su palabra era ley, su camarote, un palacio, y su cama, con sábanas de verdad, un lujo que hacía llorar en silencio a media tripulación. Comía con cubiertos de plata, platos de porcelana y un baño propio. Un agujero en el casco, reservado solo para él. Privilegios del mando. Debajo estaban los tenientes, los profesionales del grito. Eran disciplinados, educados y tan adictos a la etiqueta como al té. Sus tareas incluían navegar, mantener la moral a gritos y aparentar que sabían de meteorología. Por las noches escribían cartas a casa sobre la gloria del servicio naval, omitiendo la parte en la que vociferaban órdenes a adolescentes empapados de ron. Luego venían los midshipmen, jóvenes aspirantes de familias nobles, básicamente becarios con uniforme. Aún no eran oficiales, pero ya eran demasiado buenos para hablar con la tripulación. Estudiaban navegación, manejo del barco y el fino arte de evitar astillas. La mayoría tenía menos de 18 años, lo que explica gran parte de las decisiones tácticas dudosas. Los oficiales técnicos, carpintero, artillero, maestro velero, vivían atrapados entre dos mundos, lo bastante cerca de la élite como para oler su jabón, pero demasiado pobres para comprarlo. La vida diaria en el nivel superior era rutinaria: papeleo, inspecciones y cantidades heroicas de té. Comían en el comedor de oficiales, con carne salada con condimentos, mientras los marineros abajo mordían galletas que podían usarse como armas contundentes. Las conversaciones eran educadas, cuando no acababan en gritos. El alcohol ayudaba. En resumen, el barco era su reino, y los hombres de abajo, sus súbditos, y su pesadilla recurrente. En tierra eran caballeros, en el mar eran dioses. Dioses con migrañas, resaca y un miedo constante a perder el sombrero. Si el Victory tenía un departamento de salud, lo dirigía un hombre con una sierra. El cirujano del barco era parte doctor, parte carpintero y parte lunático funcional. Su consultorio estaba en el orlop deck, la parte más baja, más oscura y menos ventilada del barco.
convenientemente situada junto al polvorín, porque nada dice entorno seguro como operar junto a varias toneladas de explosivos. Durante la batalla, el Orlov se convertía en una escena que haría llorar a cualquier pesadilla. Las linternas oscilaban, la sangre goteaba del techo, y el cirujano, cubierto de sudor y resignación, cerraba miembros como si competiera por tiempo récord. Sus herramientas, una sierra, un cuchillo, un trapo y una capacidad de desconexión emocional que Freud habría envidiado. La anestesia no existía. El alivio del dolor consistía en ron, una tira de cuero para morder y gritar más fuerte que los cañones. Las amputaciones duraban unos 2 minutos si el cirujano estaba en forma. La delicadeza no era parte del protocolo. La meta era mantener al paciente vivo el tiempo suficiente para que se arrepintiera. Los miembros amputados se apilaban como leña y luego se lanzaban por la borda, confundiendo a los tiburones, que empezaban a pensar que los humanos eran el nuevo buffet del Atlántico. El aire olía a pólvora, hierro y miedo. Los ayudantes del cirujano, niños la mayoría, se encargaban de sujetar al paciente y fregar la sangre entre operación y operación. Una experiencia formativa, sin duda. Fuera de combate, las tareas del doctor eran solo ligeramente menos horribles. Trataba escorbuto, disentería, heridas infectadas y cualquier otra dolencia que hiciera reconsiderar la existencia. El botiquín era una broma trágica. Mercurio para todo, sanguijuelas por gusto e improvisación cuando se acababan los suministros. Y aún así, salvaba vidas. El cirujano del Victory, mitad héroe, mitad maníaco, sostenía la línea entre la vida y la tumba con nada más que una sierra, valor y fe ciega en el sangrado como cura universal. El seguro médico aún no existía, pero aunque existiera, nadie habría tenido el valor de presentar una queja. Cuando el Victory entraba en batalla, dejaba de ser un barco y se transformaba en una tormenta de roble y hierro. La orden a puestos de combate convertía el caos en música, tambores, campanas y 800 hombres corriendo como una orquesta de pánico sincronizado. Los artilleros arrastraban cañones del tamaño de carruajes, cada uno con su pequeño equipo de 6 hombres. Era como una sinfonía. Si todos los instrumentos explotaran, los Powder Monkeys, niños de 12 años, corrían entre el humo llevando pólvora como si fueran repartidores del infierno. Una chispa mal puesta y adiós, promoción póstuma asegurada. Cargar y disparar un cañón era una coreografía mortal. Esponja, carga, apisona, apunta, reza, dispara. Cada disparo llenaba el aire de humo, sangre y astillas del tamaño de cuchillos. La visibilidad caía a cero. A esas alturas, ya no peleabas contra el enemigo, sino contra la física, el fuego y tu sentido de la realidad. Arriba, los oficiales gritaban órdenes que nadie escuchaba. Abajo, los hombres gritaban plegarias que nadie respondía. Las balas de cañón destrozaban madera, cuerpos y cualquier esperanza de limpieza. El barco entero gemía con cada impacto, un gigante vivo, sangrando a serrín y sudor. Y cuando llegaba la orden, alto el fuego, el silencio golpeaba más fuerte que los cañones. Solo quedaba el humo, los gemidos y el zumbido del tinnitus eterno. Esa era la guerra naval del siglo XVIII, sin gloria, sin honor, solo ruido, miedo y la esperanza de que el enemigo estuviera pasando un poco peor que tú. 21 de octubre de 1805, la batalla de Trafalgar. El día en que el Victory se convirtió en leyenda y el almirante Horatio Nelson en mito nacional. Frente a las costas de España, 27 barcos británicos se enfrentaron a 33 franceses y españoles, porque la Marina Real no creía en peleas justas, sino en peleas ganadas. El Victory lideraba la carga. El plan de Nelson era simple y suicida: navegar directo hacia la línea enemiga, partirla en dos y sembrar el caos. Era el equivalente del siglo XVIII a lanzarse al tráfico con la esperanza de que funcionara. Mientras los hombres temblaban, Nelson estaba tranquilo, vestido como una lámpara de oro. Medallas, galones, sables, más brillo que un árbol de Navidad. Discreción, cero. Era un blanco perfecto, casi un faro con ego. Los cañones enemigos comenzaron a rugir. Las velas del Victory se rasgaron, las cuerdas se partieron
y las astillas volaron como metralla letal. El aire se llenó de humo y blasfemias. Cuando el barco finalmente rompió la línea enemiga, desató una descarga infernal. El estruendo fue bíblico, el caos absoluto. Nelson caminaba por la cubierta, imperturbable, dando órdenes como si jugara ajedrez con bolas de cañón, y entonces el destino hizo su jugada. Un francotirador francés, encaramado en el aparejo enemigo, disparó una sola bala de mosquete. Le atravesó el hombro y la columna. Nelson cayó, mortalmente herido. Lo llevaron abajo, donde se negó a recibir morfina. El heroísmo británico, al parecer, exigía sufrimiento consciente. Mientras tanto, arriba, el Victory seguía disparando como un dios enfurecido. Cuando el humo se despejó, 22 barcos enemigos habían sido hundidos o capturados. Ninguno británico se perdió. Una carnicería convertida en estrategia. Nelson murió 3 horas después murmurando: «Gracias a Dios, he cumplido con mi deber». Traducción libre. De nada, Inglaterra. Cuando los cañones finalmente callaron, el Victory flotaba entre humo, astillas y pura incredulidad. El mar estaba rojo, el aire denso, y los hombres, medio sordos, medio vivos, miraban a su alrededor sin entender cómo seguían enteros. La batalla de Trafalgar había terminado, y de algún modo, contra toda lógica, Gran Bretaña había ganado. Los barcos franceses y españoles eran ruinas ardientes, el océano una alfombra de despojos y remordimientos, y en medio de todo, el Victory, apenas sosteniéndose, pero aún en pie, como un viejo boxeador que se niega a caer. Las velas colgaban hechas jirones, los mástiles crujían, y el cordaje parecía una telaraña destrozada. Los cañones habían sido arrancados, las cubiertas estaban cubiertas de sangre, agua salada y ron. Era un cuadro de destrucción tan absoluto que la Marina Real lo llamó éxito. El cuerpo de Nelson yacía abajo, conservado en un barril de brandy para el viaje de regreso a Inglaterra. El primer intento victoriano de criogenia, pegajoso, pero eficaz. La tripulación brindó por él con el mismo ron que lo conservaba, porque si algo sabían los marineros era aprovechar los recursos. Arriba, los hombres exhaustos reparaban velas y remendaban el barco con lo que quedaba. Los muertos eran cosidos en sus hamacas, pesados con balas de cañón y deslizados al mar. Por tradición, la última puntada atravesaba la nariz del difunto, solo para asegurarse de que estaba efectivamente muerto. El ritual era breve. El olor no permitía sentimentalismos. El cirujano, sostenido solo por el café, el ron y el trauma, seguía amputando, cosiendo, repitiendo. Para muchos, la verdadera batalla empezó después del combate. Las infecciones fueron más letales que las balas, y aún así, el Victory seguía a flote. Los marineros, ensangrentados y medio rotos, gritaban su victoria entre carcajadas roncas. Habían derrotado a 2 flotas al mismo tiempo. Un logro tan absurdo que incluso la historia se levantó a aplaudir. Al caer la noche, el mar se calmó, y los barcos supervivientes de Nelson navegaron entre los restos. El Victory encabezaba la marcha de regreso a casa, maltrecho pero indomable. Era la encarnación flotante del lema favorito del Imperio Británico: «Ganamos, no pregunten cómo». La batalla terminó, pero la leyenda apenas comenzaba, nacida del humo, la sangre y el olor persistente a brandy. El Victory regresó a Portsmouth cojeando, un esqueleto de madera sostenido por fe, alquitrán y sarcasmo colectivo. Sus días de gloria habían terminado, pero la Marina Real no creía en jubilaciones, solo en reutilizaciones creativas. Primero lo convirtieron en barco de puerto, sin velas ni dignidad, usado como cuartel y almacén flotante. Pasó de lanzar andanadas de cañones a distribuir cuerdas y barriles, de símbolo de poder a despensa con nostalgia. Con el paso de los años, el tiempo hizo su propio asedio. El casco se combó, los mástiles se rajaron. Las tablas gemían como un anciano levantándose de la cama. En el siglo XIX, el almirantazgo consideró desmantelarlo, un error que casi provoca una revolución de turistas patrióticos. Incluso los políticos entendieron que no se puede tirar el barco que salvó a Inglaterra, por muy apolillado que esté, así que decidieron preservarlo. En términos del siglo XIX, eso significaba dejarlo pudrirse más lentamente mientras fingían que era historia viva.
Durante décadas, el Victory se desmoronó a la vista de todos, descrito por los visitantes como majestuoso y con un olor curioso a ron y desesperanza. Luego llegó el siglo XX, cuando Gran Bretaña descubrió que la nostalgia podía venderse. En 1922, el Victory fue trasladado a un dique seco y declarado Tesoro Nacional. Traducción: demasiado frágil para flotar, pero demasiado famoso para hundirse. Comenzó una restauración épica. Carpinteros y restauradores miraban su estructura y murmuraban: ¿cómo demonios sigue en pie esto? Durante la Segunda Guerra Mundial, el barco fue bombardeado por la Luftwaffe, porque ni siquiera un siglo y medio después podía librarse de ser atacado por Europa. Milagrosamente, sobrevivió otra vez, probablemente por puro despecho británico. Hoy sigue en el astillero de Portsmouth. Es el barco de guerra más antiguo del mundo aún en servicio, aunque su servicio consiste en quedarse quieto y oler a museo. Mitad reliquia, mitad milagro, mitad chiste de ingeniería que nunca debió funcionar, pero lo hizo. Sus cubiertas están relucientes, sus cañones pulidos y su aroma permanente. Ya no navega, pero todavía impone respeto. El Victory es un recordatorio de una era en la que los humanos desafiaban al océano con madera, viento y un exceso de confianza nacional. Caminar por sus cubiertas hoy es oír los ecos del pasado, el crujido de la madera, el rugido de los cañones y a lo lejos algún marinero siendo azotado por silbar. Cada tabla es un fósil de resistencia, una prueba de que, alguna vez, la humanidad construyó máquinas tan magníficas que funcionaban a pesar de sus creadores. El Victory descansa hoy en Portsmouth, inmóvil pero vivo. Sus tablones crujen con ecos de siglos pasados, y el aire huele hacia alquitrán, sal y orgullo empapado en ron. Ya no navega, pero todavía cuenta historias, de tormentas, de pólvora, de hombres que desafiaron al mar con más valor que sentido común. Caminar por sus cubiertas es entrar en una cápsula del tiempo. Cada cuerda, cada clavo, cada mástil susurra la obstinación de una época que no conocía la palabra rendirse. Allí donde ahora pasean turistas y escolares, una vez se gritaban órdenes entre el humo, se sangraba sobre la madera y se brindaba por seguir vivos una noche más. El Victory fue mucho más que un barco. Fue Internet antes del Internet, el misil nuclear antes del acero, un símbolo de imperio, arrogancia y artesanía en partes iguales. Demostró que el ser humano podía conquistar los océanos con solo viento, madera y una cantidad indecente de confianza. Su legado no está solo en las victorias navales ni en las medallas de Nelson. Está en los carpinteros que la reconstruyeron una y otra vez, en los cirujanos que cerraban miembros con una linterna temblorosa, y en los marineros que cantaban sobre su propia miseria como si fuera gloria. Ellos convirtieron el sufrimiento en historia, y la historia en leyenda. La era de la vela murió en silencio, sustituida por vapor, acero y máquinas que sudaban por nosotros. Pero el Victory sigue allí, desafiando el paso del tiempo, obstinadamente de madera en un mundo de metal, un monumento a la voluntad humana y a las malas decisiones colectivas elevadas a patrimonio nacional. Hoy, los niños recorren sus cubiertas sin saber que están caminando sobre siglos de locura organizada. Los historiadores la llaman una obra maestra. Los marineros de entonces la habrían llamado una pesadilla flotante con cañones, y sin embargo, sobrevive. No como un simple barco, sino como un recordatorio, que hubo una época en la que los humanos cruzaban océanos, derribaban imperios y perdían la audición para siempre, todo impulsado por el viento, el sudor y una terquedad imposible de hundir. Era el año 327 a.C., en lo más profundo de las montañas implacables de Sogdiana, donde el aire era escaso y la tierra parecía enemiga. El ejército de Alejandro, exhausto pero aún indomable, logró finalmente someter la fortaleza rebelde conocida como la Roca Sogdiana. Aquella posición había sido considerada inexpugnable. Se alzaba sobre acantilados tan verticales que ni las aves parecían atreverse a posarse allí. Pero Alejandro, siempre el estratega teatral y audaz, decidió escalarla con un pequeño grupo de sus soldados más intrépidos. Al amanecer, la bandera de Macedonia ondeaba en la cima. Abajo,
Los defensores observaban incrédulos. Lo imposible había vuelto a suceder. Entre los prisioneros se encontraba Oxiartes, un sátrapa bactriano, y junto a él su hija Roxana. Las crónicas antiguas decían que no solo era hermosa, sino resplandeciente, con rasgos que unían la delicadeza oriental y una dignidad serena. Su nombre, Roxana, significaba pequeña estrella. Para los soldados macedonios era solo otro botín de guerra. Para Alejandro, en cambio, se convirtió en algo diferente, una revelación, un reflejo del mundo que intentaba construir. Cuando la llevaron ante él, velada y temblorosa, el conquistador no vio a una cautiva, sino a un símbolo. Después de años de campañas interminables, ciudades derrumbadas y sangre derramada, ante él se alzaba la personificación de aquello que más anhelaba unir: Oriente y Occidente, Persia y Grecia, imperio y sueño. Sus generales esperaban que la tratara como botín, según la costumbre, pero Alejandro, formado en Homero y en la filosofía, deseaba conquistar corazones tanto como territorios. Ordenó que se le tratase con honor. Aquella noche, bajo el parpadeo de las antorchas, no pudo apartar su imagen de la mente. Para él, Roxana representaba una paz distinta, no la que surge de la sumisión, sino de la unión. Poco después, el conquistador que había tomado Babilonia, Susa y Persépolis, tomaría también la mano de Roxana, no como prisionera, sino como esposa. Por primera vez en años, la ambición de Alejandro giró hacia adentro, ya no hacia mapas y batallas, sino hacia legado. Su matrimonio con Roxana sería más que una historia de amor, sería una declaración. El muchacho de Macedonia, que había salido a dominar el mundo, finalmente había encontrado a alguien con quien querría gobernarlo juntos. La historia de Alejandro y Roxana no comenzó realmente en un campo de batalla, sino en una tienda silenciosa, envuelta por el polvo del triunfo. Apenas se había asentado la arena de Sogdiana cuando Oxiartes, buscando clemencia, presentó a su hija ante el rey macedonio. Rodeada por guardias y velos, Roxana cruzó el umbral del campamento, donde los soldados esperaban presenciar la arrogancia habitual del conquistador. Pero lo que ocurrió sorprendió incluso a los veteranos más endurecidos. Los cronistas antiguos, entre ellos Arriano y Curcio Rufo, describieron aquel momento con un respeto casi religioso. Roxana se descubrió el rostro por un instante, no como gesto de coquetería, sino de valor. Era joven, tal vez 16 años, de mirada firme y oscura. Su vestido de seda reflejaba tonos dorados propios de Bactria, y las joyas en su cuello destellaban suavemente bajo la luz de las lámparas de aceite. Alejandro, acostumbrado a ver reinas, cortesanas y emisarios de medio mundo, se quedó inmóvil. Había pasado su vida entre mapas, ejércitos y discursos sobre gloria, pero la serenidad de aquella muchacha lo desarmó. Roxana no pidió clemencia ni mostró arrogancia. Se mantuvo erguida, con una dignidad que hacía parecer pequeño a todo aquel que la miraba. Por un instante fugaz, el hombre que había desafiado reyes y profetas se quedó sin palabras. Los oficiales, sorprendidos por el silencio de su comandante, intercambiaron miradas nerviosas. ¿La reclamaría como botín, como dictaba la tradición, o la enviaría a su harén, como tantos nobles persas habían hecho con las hijas de sus enemigos? Alejandro rompió el silencio con una sonrisa leve, casi infantil, y ordenó que se la tratara con respeto. Para los presentes fue como si un rayo hubiera atravesado el campamento. Hefestión, su amigo más cercano, comprendió de inmediato que algo profundo había cambiado. El conquistador del mundo acababa de ser conquistado por una joven bactriana. Esa misma noche, cuentan las crónicas, Alejandro comparó su belleza con la de las diosas, no como adulador, sino como filósofo en busca de símbolos. Para él, Roxana no era solo una mujer, era una idea, una metáfora viva de la unión, la gracia y el destino. En sus ojos, Alejandro creyó ver reflejado el Oriente que tanto deseaba comprender. Y para un hombre que había dedicado su existencia a tender puentes entre mundos, aquel instante, aquella mirada, cambió todo. El matrimonio que pronto seguiría no uniría únicamente a dos personas, sino a dos civilizaciones. Y todo comenzó con un solo gesto, una mirada que atravesó imperios. Cuando Alejandro anunció su intención de casarse con Roxana,
sus generales casi se atragantaron con el vino. Que un rey tomara una esposa extranjera no era insólito, pero este no era cualquier rey, ni ella cualquier mujer. Roxana era hija de un noble bactriano, nacida en una tierra que había resistido con uñas y dientes la expansión macedonia. Para muchos de sus soldados, representaba al enemigo, al oriente conquistado que aún no aceptaban como igual. Pero Alejandro, con esa serenidad obstinada que lo caracterizaba cuando desafiaba la tradición, zanjó toda discusión con una sola frase: «Es la mujer más hermosa que he visto, y será mi esposa». La ceremonia fue tan sorprendente como su decisión. Nada de los festines ruidosos y embriagados de Grecia. El enlace se celebró al estilo persa, solemne, ritual, cargado de símbolos. En presencia de sus oficiales, Alejandro desenvainó su espada, cortó un pan en 2 mitades y compartió una con Roxana. Fue un gesto simple pero sagrado. No hubo tronos dorados ni proclamaciones divinas, solo el conquistador y la hija de su enemigo sellando una unión con pan y destino. En el campamento los murmullos se multiplicaron. Algunos hablaron de amor a primera vista, otros de estrategia política. Alejandro, decían, buscaba más que una reina, buscaba legitimidad. Sabía que para unificar Oriente y Occidente no bastaban las victorias militares, hacía falta algo que los persas pudieran reconocer como propio. Al casarse con una noble local, se presentaba no como conquistador, sino como sucesor legítimo de Ciro y Darío. Era una jugada maestra, una unión de sangre, una fusión de símbolos. Pero quizás había algo más íntimo, más humano detrás de aquella decisión. Alejandro había pasado media vida entre guerras, campañas y mapas. No conocía la ternura ni el reposo. Roxana le ofrecía ambas cosas: una presencia serena, una voz sin adulaciones, una mirada que no necesitaba títulos. Comía con él, compartía su tienda y a veces su silencio. Aquel matrimonio marcó un punto de inflexión. Entre 2 conquistas, el mundo se detuvo por un instante. Bajo el cielo estrellado de Bactria, el rey que había hecho temblar a los imperios dejó por una noche de ser un dios de la guerra y fue simplemente un hombre. En la mirada de la corte macedonia, el matrimonio entre Alejandro y Roxana no fue solo un acto de afecto, fue una maniobra imperial. El rey que había conquistado medio mundo entendía que para consolidar su dominio necesitaba algo más que acero y ejércitos. Necesitaba símbolos, gestos que unieran a pueblos distintos bajo una misma visión. Y Roxana, hija de un noble bactriano, representaba exactamente eso: la legitimidad oriental que podía transformar al conquistador en heredero de los grandes reyes de Persia. Desde entonces, Alejandro comenzó a comportarse no como un invasor, sino como un sucesor. Se vistió con túnicas persas, adoptó sus ceremonias y reunió a su mesa tanto a filósofos griegos como a sátrapas orientales. En los banquetes, exigía a sus oficiales practicar la prosquinesis, el acto persa de inclinarse ante el rey, un gesto de respeto para unos, pero de humillación para otros. Entre los soldados macedonios, el descontento se extendió como fuego. Para ellos, el héroe de su patria se estaba transformando en un extranjero, en un rey de perfumes y sedas, seducido por la sonrisa de una mujer oriental. Las noches de campamento se llenaron de rumores. Algunos decían que Roxana lo había embrujado, otros que lo había ablandado con lujos ajenos a su linaje. Pero Alejandro no escuchaba. Decía a sus amigos más cercanos que el amor también podía gobernar, que un imperio podía sostenerse no solo en el miedo, sino en la unión. Aún así, bajo esa visión idealista se gestaban tensiones. Sus generales, hombres endurecidos por años de batalla, desconfiaban del nuevo rumbo. Querían botines, no diplomacia. Querían sumisión, no matrimonios. Veían en Roxana el rostro de un mundo que les era ajeno. Pero Alejandro persistió. Estaba moldeando algo más grande que una conquista, una nueva identidad. Ya no era el hijo de Filipo, el macedonio. Era Alejandro, señor de Asia, el arquitecto de una civilización mestiza. En Roxana veía no solo belleza, sino destino, la promesa de un futuro donde el este y el oeste dejaran de ser fronteras. Para él, ella era el reflejo de su sueño más ambicioso, un mundo unido, conquistado no solo por la espada, sino por la comprensión. Sus hombres no lo entendieron, pero la historia sí lo haría. La nueva vida de Roxana fue una mezcla brillante de esplendor y aislamiento.
Pasó de ser la hija de un noble bactriano a la esposa del hombre más poderoso de la tierra, pero su trono estaba hecho de desconfianza. En los pasillos perfumados de Susa y Bactria, su presencia provocaba susurros en varios idiomas. Los nobles macedonios la llamaban a escondidas la novia bárbara, mientras las cortesanas persas la veían como una intrusa sin linaje real. Roxana comprendió pronto que en la corte el poder no era solo una cuestión de sangre, sino de estrategia. Era joven, inteligente y observadora. Hablaba poco, escuchaba todo. Aprendió los nombres de los generales, los gestos de los cortesanos, las lealtades que se forjaban con vino y las traiciones que se cocinaban en silencio. Mientras tanto, Alejandro, cada vez más distante del hombre que había sido, continuaba expandiendo su imperio. Su madre, Olimpia, seguía en Macedonia, tan impredecible como poderosa. Sus generales, divididos entre la lealtad y la ambición. Sus soldados, exhaustos y nostálgicos del hogar. En medio de todo eso, Roxana se convirtió en su única constante. Comía con él, oraba con él, compartía los silencios que seguían a la batalla. Los cronistas cuentan que Alejandro la trataba con ternura, con un afecto que no mostraba hacia nadie más. A veces, durante los banquetes, tomaba su mano o le sonreía sin decir palabra, y los oficiales bajaban la mirada, incómodos ante tanta humanidad en su Dios viviente. Pero su posición seguía siendo frágil. Las hijas de Darío y otros linajes reales persas eran rivales con nombres más ilustres. Roxana, pese a su encanto, no tenía un título sagrado que la protegiera. Su amor debía imponerse como su mejor defensa, y lo hizo con la misma fuerza con la que su padre había resistido en la roca sogdiana. Decían que su celo era feroz, que prohibía a otras mujeres cenar o descansar cerca de Alejandro, que su mirada bastaba para que las concubinas callaran. Algunos la llamaban celosa, otros prudente. Quizá comprendía que en la corte de los hombres poderosos el amor solo era seguro mientras se mantenía el poder. Así, en medio de los templos de Asia y los salones donde se hablaban 20 lenguas, Roxana se convirtió en algo más que una reina, una sobreviviente, una mujer que comprendió que el poder también podía vestirse de seda, sonreír dulcemente y observar en silencio hasta que todos los demás bajaran la guardia. Cuando el ejército de Alejandro se adentró en la India, lo hizo con la fatiga de los dioses y la obstinación de los hombres. Roxana, lejos de quedarse en palacio, decidió acompañarlo. Rechazó la seguridad de Bactria. Sabía que una reina ausente pronto se convierte en un recuerdo. A su lado, bajo el sol ardiente del este, marchó entre columnas de soldados que apenas podían creer que aquella mujer delicada caminara las mismas rutas que ellos. El viaje fue brutal. Atravesaron desiertos abrasadores, selvas empapadas por monzones y montañas que parecían cortadas por la mano de los dioses. Los hombres enfermaban, los caballos caían, los elefantes resbalaban en los senderos helados del Hindu Kush. Pero Alejandro, cegado por su sueño de llegar hasta el fin del mundo, no se detenía, y donde él avanzaba, Roxana seguía. Durante las noches acampaban bajo los cielos infinitos del Asia interior. Se dice que conversaban de futuro, de templos donde sacerdotes orientales y filósofos griegos debatirían juntos, de un imperio donde el idioma del corazón fuera común. A su manera, ambos creían que la unión de sus mundos podía sobrevivir a la guerra. Sin embargo, las tensiones se acumulaban. Los soldados, lejos de casa y hartos de conquistas, murmuraban que su rey se había vuelto persa, que se vestía con sedas y compartía el lecho con una extranjera. La lealtad que antes ardía con fervor empezó a consumirse como una mecha corta. Aún así, Roxana resistía. Su presencia, serena y firme, desarmaba incluso a los más escépticos. En la batalla de Hidaspes, cuando Alejandro se enfrentó al rey Poros, los cronistas afirman que ella estuvo allí, observando desde la distancia cómo el mundo temblaba bajo la lluvia y el trueno. Tras la victoria, el rey ordenó tratar a Poros con honor, gesto que sus generales no entendieron. Muchos creyeron que aquella compasión llevaba el sello de Roxana, pero la gloria de India también trajo un precio. Cada victoria alejaba más a Alejandro del hombre que había sido. La fiebre del poder se mezclaba con la idea de la divinidad. Roxana lo amaba todavía,
pero empezaba a ver en sus ojos algo que no pertenecía a este mundo, la mirada de quien ya no busca vivir, sino trascender. Sabía que ningún mito conoce un final pacífico, y el suyo, el de ambos, ya empezaba a escribir el suyo entre los relámpagos del destino. El regreso a Babilonia, en el año 323 a.C., marcó el principio del fin. Alejandro volvió a la antigua ciudad de los reyes y los dioses con el cuerpo fatigado y la mente consumida por visiones de gloria interminable. El aire cálido del Éufrates se mezclaba con el perfume de los jardines y el humo de los sacrificios. Bajo los techos dorados del palacio se preparaban nuevas campañas, esta vez hacia Arabia, porque incluso en el cansancio, Alejandro soñaba con más mundos por conquistar. Roxana, ya embarazada, lo acompañaba como una sombra luminosa. Sabía que su marido estaba enfermo. Lo veía en la fiebre que le encendía los ojos y en las noches en que murmuraba nombres de dioses y ciudades lejanas. Pero nadie podía detenerlo, ni su cuerpo debilitado, ni sus generales cansados, ni las advertencias de los augures. Solo la muerte parecía capaz de frenar a aquel que se creía invencible. Las fiestas continuaban en el palacio, aunque el vino ya no sabía a victoria. Los soldados murmuraban sobre presagios, cuervos que volaban en círculos sobre el templo de Bel, antorchas que se apagaban solas en las ceremonias. Y cuando Hefestión, su amigo más cercano, su otra mitad, murió repentinamente de fiebre, algo dentro de Alejandro se quebró. El héroe se convirtió en un espectro de sí mismo. Ordenó funerales dignos de un dios, destruyó ciudades enteras en su honor, y durante semanas apenas habló. Solo Roxana se atrevía a acercarse. Lo cuidaba, lo escuchaba delirar entre recuerdos y órdenes imposibles. Sabía que su amor ya no competía con otros hombres, sino con la eternidad. Entonces la fiebre lo alcanzó. Algunos dijeron que fue envenenado, otros que su cuerpo simplemente se rindió. Durante 11 días, la vida del conquistador se apagó lentamente. Roxana no se movió de su lado. Sostenía su mano cuando ya no podía hablar. Escuchaba sus últimos susurros en los que aún daba órdenes a ejércitos imaginarios, hasta que, una noche, el hombre que había cruzado desiertos, montañas y océanos exhaló su último aliento en silencio. Afuera, los soldados lloraron. Dentro, Roxana se cubrió el rostro con un velo negro. El imperio que había unido el mundo empezaba a desmoronarse antes de que su cuerpo se enfriara. Y la mujer que había sido su paz, su amor y su símbolo, se preparaba para una nueva guerra, una en la que su única arma sería la astucia. Cuando el cuerpo de Alejandro yacía inmóvil en el palacio de Babilonia, el eco de su respiración pareció detener el mundo. El conquistador que había unido Oriente y Occidente, que había desafiado dioses y reyes, dejó tras de sí un imperio sin centro, un ejército sin propósito y una reina embarazada que comprendió, al instante, que su vida dependía de lo que llevaba en el vientre. Roxana, ahora viuda, se convirtió en la pieza más codiciada y peligrosa del tablero. Sabía que, si su hijo nacía varón, sería heredero del mundo, y si no, ella no viviría para contarlo. Los generales, Perdicas, Ptolomeo, Antípatro, Casandro, se repartían las provincias del imperio como buitres sobre un cadáver. En sus consejos de guerra hablaban de lealtad, en privado tramaban su propio ascenso. Y en todos esos planes, el nombre de Roxana era un obstáculo o una oportunidad. Con inteligencia y frialdad, la joven reina comprendió que debía actuar antes que todos. En Babilonia, 2 mujeres también afirmaban ser viudas de Alejandro, Estateira y Parisátide, hijas de reyes persas. Sus linajes eran más nobles que el suyo. Sus hijos, si llegaban a tenerlos, pondrían en peligro el destino de su propio heredero. Así que Roxana las invitó al palacio con promesas de reconciliación. Esa misma noche ordenó que las estrangularan en silencio. Sus cuerpos desaparecieron, y con ellos las últimas amenazas a su poder. Era un acto despiadado, pero también un recordatorio. Incluso sin ejército, Roxana seguía siendo peligrosa. Meses después, dio a luz a un hijo, Alejandro IV. Para el mundo era el futuro Basileus, el heredero legítimo del imperio macedonio. Para ella era su escudo y su condena. Vivían bajo la protección de Perdicas, un general ambicioso que fingía lealtad mientras calculaba su propio camino al trono.
Roxana sabía que estaba prisionera en un palacio dorado, cada palabra vigilada, cada gesto interpretado. Sus cartas eran leídas antes de salir, sus visitas registradas. El lujo se había convertido en su celda. Cuando Perdicas cayó asesinado en una de las tantas revueltas que siguieron a la fragmentación del imperio, Roxana huyó hacia el oeste, buscando refugio en Macedonia. Pero ni siquiera allí halló descanso. Los hombres que una vez habían seguido a su esposo ahora se mataban entre sí por pedazos de su legado. Casandro, uno de los más astutos y despiadados, fingió protegerla. Le ofreció un lugar seguro en Anfípolis, le prometió educación para su hijo, respeto para su nombre, y ella, agotada por los años de fuga, aceptó. Durante un tiempo, madre e hijo vivieron en una calma falsa, rodeados de guardias que sonreían demasiado y mensajeros que callaban cuando ella entraba. Sabía que la estaban vigilando. Sabía también que, tarde o temprano, el niño se convertiría en una amenaza imposible de ignorar. Ese momento llegó cuando Alejandro IV cumplió 13 años. Una noche, sin ceremonia, sin juicio ni testigos, Roxana y su hijo fueron asesinados en secreto por orden de Casandro. Sus cuerpos fueron enterrados en una tumba sin nombre. Así terminó la dinastía del mayor conquistador del mundo, y con ella se apagó la última chispa del sueño que había unido Oriente y Occidente. Roxana, la pequeña estrella, brilló por un instante entre los cielos del poder y se extinguió en la oscuridad del olvido. Pero en las arenas del tiempo su historia permanece, la de una mujer que amó a un dios, desafió a un imperio y murió como reina de un mundo que ya no existía. El silencio que siguió a la muerte de Roxana fue el silencio del fin de una era. No hubo cortejos fúnebres, ni himnos, ni sacrificios. Solo la tierra macedonia cubriendo los restos de una mujer y un niño, cuyo linaje había tocado el cielo. Pero incluso enterrada en el anonimato, Roxana no desapareció del todo. Su nombre siguió viajando en los susurros de mercaderes, en las leyendas de soldados que decían haber servido al gran Alejandro. Ella lo amó más allá del poder, murmuraban, y fue destruida por él, como todos los que se acercaron demasiado al sol. Años después, los reinos nacidos del imperio se convirtieron en dinastías que ya no recordaban su origen común. Los herederos de los generales se coronaron reyes, cada uno reclamando la herencia de Alejandro, pero ninguno logrando su visión. El sueño de un mundo unido murió con Roxana y su hijo, y sin embargo, en los muros desmoronados de Babilonia, en las ruinas de Persépolis, en las arenas de Bactria, su historia todavía respira. Porque Roxana no fue solo la esposa del conquistador, fue su espejo, la única capaz de ver al hombre detrás del mito, al joven temerario que aún buscaba sentido más allá de la gloria. Ella fue su última frontera, y cuando él cayó, fue ella quien sostuvo el peso de su legado con manos manchadas de amor y de sangre. Hoy los historiadores debaten si su unión fue política o pasional, si Roxana fue víctima o estratega, si realmente amó o solo sobrevivió. Pero quizás la respuesta está en aquel gesto simple que los unió, un pedazo de pan compartido entre dos mundos que se negaban a entenderse. Durante un instante, Grecia y Asia, la espada y el velo, el conquistador y la cautiva fueron uno solo, y en ese instante nació una leyenda. El conquistador murió conquistando, su reina recordando. Durante casi un siglo, el monasterio de Lindisfarne había permanecido como un faro de paz y devoción. Levantado sobre una isla de mareas frente a la costa de Northumbria, era un santuario donde el tiempo no lo marcaban ni las espadas ni los reyes, sino el tañido de la campana y el pasar de las páginas. Los monjes, cubiertos con toscas túnicas de lana, se levantaban antes del amanecer para entonar himnos en la capilla, cuyas piedras resonaban con ecos de fe que el viento marino llevaba hacia el horizonte. Copiaban manuscritos en silencio, inclinados sobre pergaminos iluminados por la luz temblorosa de las velas. El aire olía a sal y tinta, y el graznido de las gaviotas se mezclaba con las oraciones en latín. Para el mundo exterior, Lindisfarne era más que un monasterio, era un símbolo del orden divino. Sus reliquias, su biblioteca y su santuario lo convertían en una joya del norte cristiano. Los monjes, que raramente veían la violencia, vivían bajo la protección del cielo y del rey Ethelred de Northumbria. La idea de que el peligro pudiera llegar desde el mar
Les parecía tan absurda como imaginar el pecado entrando en el paraíso. Pero en el verano del año 793, el horizonte comenzó a brillar con un presagio extraño. Los primeros en verlo fueron los pescadores, siluetas oscuras sobre el agua, moviéndose más rápido que cualquier barco mercante. Al principio pensaron que eran comerciantes daneses o noruegos que traían pieles al puerto de Varta, pero cuando las embarcaciones se acercaron, la ilusión se deshizo. Sus cascos eran largos y estrechos, con proas talladas en forma de cabezas de dragón. Los remos se movían con precisión brutal, cortando las olas como cuchillas. Dentro del monasterio, la vida seguía su curso, ajena al destino que se acercaba. Un escriba estaba iluminando una letra dorada cuando escuchó un cuerno lejano. Un sonido bajo, extraño, hambriento. Las gaviotas gritaron y huyeron. Momentos después, la orilla explotó en gritos. Las naves encallaron en la arena y la primera oleada de hombres saltó al agua helada, altos, barbudos, cubiertos con cuero y hierro. Los monjes que corrieron a las ventanas se quedaron inmóviles. Aquellos no eran mercaderes. Llevaban hachas, lanzas y escudos pintados con bestias. Detrás de ellos, el humo comenzó a elevarse. El mar del norte no había traído comerciantes, había traído una tormenta, y esa tormenta cambiaría Europa para siempre. Aparecieron como espectros entre la niebla. Sus embarcaciones largas se deslizaban sobre las olas con una ligereza fantasmal, diseñadas para sembrar miedo tanto como para navegar. Cada proa llevaba un rostro tallado. Dragones, serpientes, lobos con fauces abiertas que parecían morder el viento. Los vikingos habían elegido su momento con una precisión casi divina. La marea estaba alta, los monjes distraídos en sus oraciones matutinas, y el amanecer aún cubría el cielo con un velo gris. Lindisfarne no tenía murallas, ni ejército, ni guardianes. Su única defensa había sido siempre el mar, y aquel día el mar los traicionó. Los cascos de los barcos rasparon la arena húmeda con un siseo siniestro. Los guerreros saltaron al agua, descalzos, con el escudo en una mano y el hacha reluciendo bajo el rocío salado. Sus voces tronaron como truenos. Para los monjes que los observaban desde las puertas del monasterio, era como si una horda de demonios hubiera surgido del océano. Pero para los hombres del norte, aquello no era una invasión, era una prueba de fe. Habían cruzado mares infinitos, guiados solo por piedras solares y por cuervos, persiguiendo los rumores de abadías ricas en oro, plata y hombres indefensos que rezaban en lugar de luchar. Para ellos, Lindisfarne no era sagrada, era una ofrenda. Creían que el dios cristiano era débil, un espíritu extranjero que permitía a los hombres afeitarse la barba y esconderse tras los libros. Demostrarían su impotencia con fuego y sangre. El primero de los vikingos en pisar la isla alzó su hacha hacia el cielo y gritó una plegaria a Odín. Sus compañeros respondieron con un rugido ensordecedor, una sinfonía de furia y gloria. Dentro del monasterio las campanas comenzaron a sonar desesperadamente, no para llamar a misa, sino al auxilio divino. Pero su repique solo sirvió para señalar el lugar donde debían caer las hachas. En cuestión de minutos, los invasores llegaron a las puertas. Algunos monjes corrieron hacia los acantilados, otros se refugiaron en la capilla, abrazando crucifijos con los labios temblorosos. El aire se llenó del sonido del metal golpeando madera y carne. Los gritos se mezclaron con los salmos. El cielo gris se tornó rojo con las primeras llamas. Para los vikingos fue una victoria. Para los monjes, el fin del mundo había comenzado. Aquel amanecer de 793 no solo marcó la caída de un monasterio, fue el nacimiento de una era de fuego, acero y miedo. Europa había despertado. En aquella mañana desolada del año 793, los barcos de cabezas de dragón no trajeron solo guerreros, trajeron el amanecer de un nuevo tiempo. El monasterio que antes resonaba con cantos sagrados, ahora vibraba con el estrépito del acero y los gritos de los moribundos. Los invasores irrumpieron por las puertas como una marea furiosa, destrozando todo a su paso, la madera de los portones, los bancos, los cuerpos. Los monjes, desarmados y sin entrenamiento, huyeron como aves asustadas. Algunos intentaron atrancar las puertas de la iglesia,
Otros se aferraron a los relicarios, creyendo que los huesos de los santos los protegerían del filo de las hachas. Pero la fe no pudo detener lo que se avecinaba. Dentro del templo, las velas temblaron cuando los vikingos irrumpieron con un rugido. Un escriba que había pasado su vida copiando las escrituras cayó sobre su propio manuscrito. Su sangre tiñó las páginas del Evangelio de Juan. Los cálices dorados y los crucifijos incrustados de gemas fueron arrancados del altar. Los invasores reían mientras arrancaban tapices y rompían vitrales, sus manos ásperas recogiendo todo lo que brillaba. Para ellos, aquello no era una profanación, era victoria. El dios del norte había vencido al dios del sur. Afuera, el viento marino llevaba el olor del humo y la carne. Los techos de madera ardían, y el humo negro se enroscaba en el cielo como un dragón invisible. Los vikingos trabajaban con método, como artesanos de la destrucción. Arrastraban prisioneros hacia los barcos, mataban a los que no podían vender. Los que sobrevivieron escondidos entre las rocas contemplaron en silencio cómo su isla sagrada era devorada por el fuego. Para los hombres del norte, aquel era el golpe perfecto, sin defensas, sin ejército, sin resistencia, solo riqueza y gloria. Habían asaltado el monasterio más rico de Northumbria con la precisión de lobos cazando. En el patio el anciano abad cayó de rodillas ante las llamas. Su voz se quebró en una última oración, mientras sus ojos reflejaban la iglesia ardiendo. Cuando los vikingos lo encontraron, no mostraron compasión. Lo último que vio fue la proa de un barco con forma de dragón brillando entre el humo, como la boca del infierno. Y cuando los barcos finalmente se alejaron, empujados por la marea, la isla volvió al silencio. Las olas lamían las piedras manchadas de sangre. Las gaviotas daban vueltas sobre las ruinas. En una sola mañana, el corazón de la cristiandad inglesa había sido destruido, y con él comenzaba la edad de los vikingos. Cuando la noticia del saqueo de Lindisfarne llegó al continente, viajó más rápido que cualquier barco. Los pescadores trajeron relatos de ruinas ennegrecidas, de monjes degollados en los claustros, de demonios del norte que habían emergido del mar. Los campesinos hablaban de prodigios, de mares que hervían, de cielos teñidos de rojo, de lunas que sangraban. Lindisfarne no era un monasterio cualquiera, era el corazón espiritual de Inglaterra, un santuario fundado por St. Cuthbert, venerado durante generaciones como un lugar donde el cielo tocaba la tierra. Si incluso aquella isla sagrada podía caer, entonces ninguna costa, ninguna iglesia, ningún rey estaba a salvo. En los pueblos y aldeas, los relatos se volvían más terribles con cada voz que los repetía. Del mar surgieron serpientes, juraba un testigo. Traían espadas de relámpago, decía otro. Los sacerdotes advirtieron que aquello era el castigo de Dios, un juicio por los pecados de los reyes y por la codicia del clero. El apocalipsis, decían, había comenzado en el Mar del Norte. El rey Ethelred de Northumbria quedó humillado. Su reinado, ya debilitado por intrigas y divisiones, ahora parecía maldito. Sus ejércitos estaban dispersos, sus costas indefensas. Los monjes de Lindisfarne, hombres de paz, sin armas, sin muros, se habían convertido en mártires. El rey envió mensajeros para advertir a los demás monasterios que fortificaran sus muros, escondieran sus tesoros y se prepararan para nuevas tormentas. Pero pocos creyeron que algo así pudiera repetirse. Pensaron que los hombres del norte desaparecerían como habían llegado. No lo hicieron. Los vikingos habían probado la dulzura del oro y la fragilidad de la fe, y regresarían. El ataque a Lindisfarne no fue un simple acto de barbarie, fue una señal. Para los hombres del norte, demostraba que las tierras del sur eran blandas, ricas y vulnerables. Para los cristianos fue una revelación amarga. El mundo que conocían, ordenado, piadoso, estable, podía desmoronarse en una sola mañana. Los monjes que sobrevivieron huyeron con las reliquias de St. Cuthbert, vagando por el país como sombras vivientes. Su silencio hablaba más alto que cualquier sermón. Europa, que se creía protegida por su fe, empezó a temblar ante un nuevo enemigo, uno que no buscaba reinos ni coronas, sino fuego, botín y gloria. Lindisfarne no fue solo una tragedia, fue una advertencia, y Europa apenas empezaba a escucharla. El saqueo de Lindisfarne no fue un estallido aislado de salvajismo, fue la chispa que encendió una era. En los fiordos helados de Noruega y Dinamarca,
La noticia se propagó como fuego en la madera seca. Una abadía más allá del mar había caído con facilidad, sus tesoros tomados, sus monjes indefensos. Para los pueblos del norte, sonó como un desafío de los propios dioses. Llamaron a aquella tierra Anglaland, la tierra de los anglos, rica, blanda y dormida. Los jóvenes que antes se batían por estrechos valles comenzaron a mirar hacia el horizonte. Construyeron más barcos largos, veloces y silenciosos, capaces de deslizarse por los ríos tanto como por el mar. Sus proas, talladas con dragones y lobos, se convirtieron en símbolos del destino. Cada expedición era una apuesta entre la gloria y la muerte. Pero la gloria era la única moneda que conocían. Las sagas los llamarían después reyes del mar, hombres que no solo buscaban oro, sino inmortalidad en las canciones. Para los reinos de Inglaterra, el ataque a Lindisfarne fue una herida que nunca cicatrizó. Pronto, otros monasterios ardieron, Jarrow, Wearmouth y Ona. Cada vez los invasores llegaban desde la niebla, golpeaban con precisión y desaparecían antes de que llegara ayuda. Las costas antes pacíficas se convirtieron en fronteras del miedo. Las campanas que antes llamaban a la oración empezaron a sonar como advertencia. La Iglesia vio en cada ola un presagio del castigo divino. Los obispos escribían cartas empapadas de pánico y profecía. Uno de ellos, Alcuino de York, dejó constancia del horror en palabras que aún estremecen los siglos. Nunca antes ha aparecido un terror semejante en Britania. Los paganos profanan los santuarios de Dios, derraman la sangre de los santos junto al altar y destruyen la casa de nuestra esperanza. Pero para los vikingos, aquello no era blasfemia, sino destino. Creían que el Queerd, el hilo del destino, ya había escrito la muerte de cada hombre, y que la cobardía no podía retrasarla, pero el coraje podía volverla hermosa. Morir en combate era una bendición. Quien caía con un arma en la mano ascendía al Valhalla, el salón de los héroes de Odín, donde banquetes y batallas eternas aguardaban a los valientes. Antes de zarpar, los guerreros realizaban rituales que mezclaban reverencia y crueldad. Sacrificaban animales, a veces incluso prisioneros, y los Goti, sacerdotes de su fe, lanzaban runas al fuego para leer la voluntad de los dioses. Si el augurio era bueno, reían y bebían hidromiel. Si era malo, también partían. Desafiar al destino era el único pecado que no podían cometer. Así navegaban, no por codicia, sino por creencia. Los monjes de Lindisfarne vieron salvajes. Los vikingos se vieron elegidos. Cuando alzaban sus hachas en el altar, pensaban que estaban poniendo a prueba a los dioses extranjeros. Cada incursión era un sacrificio, sangre por oro, muerte por gloria. Su mito los hacía imparables. En un mundo donde incluso los dioses estaban condenados a morir en Ragnarok, la vida era una chispa entre tormentas. Vivir sin valentía era peor que la muerte. Morir con memoria era vencer al olvido. Europa, envuelta en sus rezos y muros, no estaba preparada para hombres que medían el éxito en leyendas. El asalto a Lindisfarne no fue solo una masacre. Fue el primer choque entre dos mundos que nunca se habían mirado a los ojos. De un lado, Europa cristiana, un continente de monasterios, pergaminos y reliquias, donde la salvación se buscaba en el silencio, la obediencia y la oración. Del otro, el norte pagano, donde los hombres tallaban su historia en piedra, cantaban a sus dioses con vino y fuego, y creían que la muerte era solo el comienzo de otra batalla. Cuando las naves de dragones emergieron de la niebla, no solo traían espadas, sino una nueva manera de entender el mundo. Los monjes creían que la quietud era virtud, los vikingos, que la quietud era muerte. Uno oraba para salvar su alma, el otro gritaba para que su nombre no fuera olvidado. No había punto de encuentro entre la cruz y el martillo, entre el canto gregoriano y el rugido del mar. El ataque no fue solo un robo, fue una revelación. Los hombres del norte descubrieron un continente rico, dividido y dormido, y los hombres del sur comprendieron que su fe, por sí sola, no los protegería. Ambos aprendieron una lección que cambiaría el rumbo de la historia. En las décadas siguientes, las incursiones se multiplicaron, pero el recuerdo de Lindisfarne quedó como una herida luminosa. Fue el primer rugido, el anuncio de una era en la que los dioses del trueno dominarían las costas de Europa. Los cronistas lo describieron como castigo divino, una prueba enviada por el cielo para recordar a los hombres su fragilidad.
Los sacerdotes clamaban desde los púlpitos: «Dios ha permitido que los paganos nos castiguen por nuestra soberbia». Pero en las largas casas de los fiordos, los skalds, los poetas del norte, cantaban otra versión, la del valor, la audacia y el destino cumplido. Para ellos Lindisfarne no fue una tragedia, fue gloria, el primer golpe en el mapa del destino, la historia de unos pocos hombres que se atrevieron a desafiar a un mundo entero. Con el tiempo, los mismos pueblos que incendiaron iglesias comenzarían a construirlas. Sus hijos se mezclarían con los ingleses, los irlandeses, los francos, y de su furia nacería una nueva Europa, una que llevaría en su sangre tanto la cruz como el martillo. Pero el amanecer de aquella unión comenzó en una sola mañana, cuando el mar trajo dragones y el cielo se volvió de fuego. Siglos después, cuando el eco de las hachas se apagó, el nombre de Lindisfarne aún estremecía las crónicas. Fue el día en que el norte despertó, el día en que Europa perdió su inocencia, y el día en que la historia cambió de rumbo, para siempre. Mucho antes de que la sombra de Roma alcanzara los Balcanes, los sirianos vivían en un mundo gobernado por un ritmo sagrado, el ritmo del nacimiento, la muerte y el eterno regreso de la vida. Para ellos, la fertilidad no era simplemente el acto de engendrar hijos, era el pulso divino que mantenía girando el universo. Cada campo que florecía, cada arroyo que crecía y cada mujer que traía vida al mundo formaban parte de un mismo espíritu que respiraba, la tierra. Los sirianos eran un pueblo de montaña, agricultores, pastores y guerreros, pero también observadores silenciosos de la naturaleza. Creían que la existencia estaba tejida por hilos invisibles que unían a los hombres, los animales y el suelo. Cuando una tormenta rugía sobre el Adriático o el valle del Din, no la veían como caos, sino como renovación, la voz de los dioses exigiendo respeto, la lluvia como el toque fértil que devolvía la vida al mundo. En los pueblos sirianos, la fertilidad se celebraba y se temía al mismo tiempo. Sabían que la tierra era generosa, pero también que la vida y la muerte eran gemelas inseparables. Cada cosecha, cada festival traía consigo danzas, cantos y rituales ofrecidos a los espíritus ocultos bajo la tierra. Las mujeres ocupaban un lugar sagrado en ese equilibrio cósmico. Eran reflejos vivientes de la tierra, misteriosas, poderosas y ligadas a ciclos que ni siquiera los guerreros podían controlar. A diferencia de las civilizaciones que separarían lo humano de lo divino, los sirianos veían el dios dentro del cuerpo. La divinidad estaba en la sangre, en la semilla, en los sueños. Sus dioses tomaban forma de serpientes, toros o mujeres con caderas amplias y pechos redondos. No eran símbolos de pecado, sino de poder. Representaban la fuerza para crear y sostener la existencia. La serpiente, enroscada sobre sí misma, era el emblema perfecto de la renovación, mudando su piel como la tierra muda sus estaciones. Vivir era honrar la tierra. Amar era participar en su ciclo eterno. Y mediante rituales, tatuajes y sacrificios, los sirianos recordaban que cada unión entre hombre y mujer, cielo y suelo, era un eco del primer acto de creación. Su mundo no conocía el pecado, solo el deseo sagrado. En el centro de su espiritualidad reinaban las diosas de la fertilidad, fuerzas primordiales que gobernaban el útero y el mundo. No eran deidades lejanas, sino presencias que latían bajo cada piedra y río. Las veneraban con intimidad, no con miedo. Eran madres, amantes, protectoras y destructoras, el ciclo completo de la vida hecho carne. En los restos de sus aldeas, los arqueólogos han hallado figurillas de arcilla, pequeños ídolos de vientres redondos, caderas amplias y cuerpos serpentinos. No eran obras de arte, sino amuletos de poder. Cada curva representaba abundancia, cada espiral, el pulso continuo de la creación. Para los sirianos la serpiente no tentaba, renacía. Deslizándose entre la tierra, desaparecía en el invierno para regresar en primavera. Prueba viva de que la muerte nunca era definitiva. Su retorno marcaba el renacer del mundo. Entre las divinidades sirianas, ninguna era más amada que Pren, la diosa del amor, del matrimonio y del calor del sol. Era la guardiana de la vida que renace, una fuerza anterior a cualquier Venus o Afrodita. No presidía sobre la pasión efímera,
sino sobre la continuidad del mundo. Las mujeres rezaban a Pren para concebir, para parir sin dolor y para resistir los ciclos implacables de la naturaleza. En su honor, encendían hogueras en las colinas al amanecer y depositaban ofrendas de miel, flores y leche sobre altares de piedra. El aire olía a humo dulce y a tierra húmeda. Cuando el fuego crepitaba, se creía que la diosa caminaba entre ellas, tocando los vientres, las semillas, los ríos. Pero junto a Pren existían otras presencias, más oscuras y profundas. Eran las diosas del subsuelo, guardianas de la descomposición, del silencio y del renacer. Vivían en las cuevas y en las raíces, gobernando los misterios de la semilla dormida y de los muertos que susurraban bajo la tierra. Para los sirianos, la fertilidad requería tanto luz como sombra. Cada cosecha era un sacrificio. El grano debía morir para que el nuevo pudiera nacer. Por eso la vida no era un don gratuito. Era un pacto con la tierra, sellado con sangre y devoción. Los hombres, por fieros que fueran, se inclinaban ante esas fuerzas femeninas. Las mujeres llevaban tatuajes y amuletos con su imagen, creyendo que la divinidad fluía por sus venas. Cada nacimiento era una repetición del origen del mundo. Cada cuerpo femenino, un paisaje sagrado, donde la creación se renovaba. Los templos no eran necesarios. Los dioses estaban por todas partes, en el viento, en el fuego, en la carne misma. La tierra era su altar y el cuerpo humano su instrumento. Entre todos los símbolos de su fe, ninguno era más poderoso que la serpiente. Su forma sinuosa recorría sus mitos, su arte y hasta sus tumbas. Era la representación del infinito, del deseo y del renacimiento. No era enemiga del hombre, sino su guía, un espíritu que deslizaba mensajes entre el mundo visible y el invisible. En su cuerpo, liso y curvo, los sirianos veían los ríos, las montañas, las raíces. Era la imagen viva del ciclo de la creación. En los santuarios sirianos, los arqueólogos han hallado relieves serpentinos grabados en vasijas, armas y cimientos. No eran decoraciones, sino invocaciones. El reptil era considerado un antepasado, la encarnación misma del alma terrestre. Durante el invierno dormía bajo la superficie, y cuando regresaba en primavera, los aldeanos celebraban su retorno como una resurrección divina. Su figura también representaba la unión entre el deseo masculino y la fertilidad femenina. En las ceremonias, hombres y mujeres invocaban al espíritu del serpiente. Los hombres pintaban su forma en brazos y pechos, mientras las mujeres portaban joyas con forma de espiral en torno a caderas y senos. El encuentro de ambos cuerpos era un acto sagrado, la fusión del cielo con la tierra, de la lluvia con la semilla. Ese equilibrio entre energía y materia, fuego y suelo, era el corazón del pensamiento iriano. Nada existía sin su opuesto. El placer no era pecado, era el eco de la creación. El amor era una forma de oración. Incluso sus tumbas hablaban ese lenguaje. Los muertos descansaban con figuras de serpientes talladas a su lado, guardianas que aseguraban el regreso del alma al ciclo de la naturaleza. Los cuerpos femeninos solían adornarse con joyas en forma de espiral, recordatorio de que su poder de dar vida no moría con ellas. En el mundo iriano, la fertilidad no era un hecho biológico, sino un acto sagrado. Cada estación del año marcaba un nuevo compás en la danza entre el cuerpo humano y el pulso de la tierra. Desde la siembra primaveral hasta la cosecha, todo se celebraba bajo el cielo abierto, donde los dioses podían mirar y la tierra podía escuchar. La primavera era el despertar del mundo. Cuando la nieve se retiraba de las cumbres, hombres y mujeres se reunían para encender hogueras sobre las colinas, símbolo del regreso del sol y del calor. Las jóvenes danzaban descalzas entre humo y agua, invocando a la diosa Pren para atraer amor y fertilidad. Llevaban coronas de flores silvestres y sus cuerpos se teñían con ocre rojo, el color de la sangre, del fuego y de la vida. Ese color, decían, era el lenguaje visible de la existencia. En algunos valles, las celebraciones tomaban un tono más íntimo. Las parejas eran alentadas a unirse bajo la luna, no por deseo carnal, sino como ofrenda a los dioses. Creían que el acto del amor era un reflejo del abrazo cósmico entre el cielo y la tierra, entre la lluvia y la semilla. Cada unión era una plegaria, cada suspiro una bendición.
Después de las danzas se ofrecían sacrificios, cestas de grano, leche, miel y a veces sangre de animales. El líquido derramado sobre la tierra alimentaba a los espíritus ocultos para asegurar abundancia en los meses venideros. Las sacerdotisas guiaban los cantos, pronunciando fórmulas antiguas que unían la respiración humana con el aliento divino. Incluso en el matrimonio sobrevivían ecos de esos ritos antiguos. El novio ofrecía un arado o una espiga de trigo, símbolo de fecundidad y trabajo. La novia caminaba 3 veces alrededor del fuego del hogar, honrando a la diosa del vientre y de la casa. Casarse no era simplemente formar una familia, era unirse al ciclo de la creación. Los sirianos no conocían la vergüenza del cuerpo. Veían en él un altar viviente, una extensión del espíritu de la tierra. Cada curva del cuerpo femenino, cada ritmo de la respiración, era un reflejo del movimiento de los astros y las mareas. Cuando una joven alcanzaba la madurez, su transformación se celebraba con rituales de tatuaje sagrado. El tatuaje era un pacto con la tierra. Se trazaban líneas de hollín y pigmentos naturales sobre brazos, manos y pecho, formando espirales, diamantes y símbolos de serpientes. Cada figura tenía un significado. La espiral representaba el renacimiento, el diamante, la fertilidad, y la serpiente, la protección divina. No eran adornos, sino escrituras espirituales grabadas en la piel. El dolor de la aguja se consideraba sagrado, una pequeña muerte que abría la puerta a la transformación. Los hombres también llevaban tatuajes, sobre todo motivos solares o serpentinos, símbolos de fuerza y virilidad. Pero entre las mujeres el tatuaje tenía un sentido más profundo. Era una marca de identidad espiritual, una voz grabada en carne que hablaba con los dioses. Las madres transmitían estos símbolos a sus hijas, asegurando que cada nueva generación llevara consigo la sabiduría de las antiguas. Incluso siglos después, cuando los templos desaparecieron, las viejas marcas sobrevivieron en los bordados, en los trajes rituales y en los gestos campesinos que bendecían la tierra. Para los sirianos, la piel era el pergamino de los dioses, y tatuarla era escribir el lenguaje sagrado de la vida. Para los sirianos, el amor no era un impulso terrenal, sino una comunión divina. Creían que el deseo humano imitaba las fuerzas creadoras del cosmos. Cuando dos cuerpos se unían, los límites entre lo mortal y lo eterno se desvanecían por un instante. El placer era una forma de oración, la piel, un templo donde los dioses respiraban. El hombre representaba el cielo, el fuego, la tormenta, la chispa que despierta la vida. La mujer encarnaba la tierra, el suelo fértil que recibe, nutre y transforma. Su unión no era dominio, sino equilibrio. El encuentro entre ambos reflejaba el matrimonio del sol y la luna, de la lluvia y la semilla. Durante los festivales de estación, los pueblos recreaban ese rito sagrado. Una pareja joven era elegida para personificar a los dioses del año. Se les vestía con coronas de trigo y ramas verdes, y compartían una comida simbólica de leche, miel y pan. Al caer la noche, las aldeas encendían hogueras que iluminaban las montañas. Si la lluvia llegaba después de la ceremonia, todos sabían que los dioses habían aceptado su ofrenda. En la visión iriana, el cuerpo jamás fue prisión ni pecado. Era la herramienta de la creación, un reflejo del ritmo divino. Incluso la intimidad entre amantes se realizaba bajo plegarias. Gestos serpenteantes que invocaban la protección de los espíritus y palabras dedicadas a Pren, la diosa del amor y la fertilidad. El placer era energía sagrada, un fuego que debía compartirse, no ocultarse. Negar el cuerpo era negar a la propia tierra. Así, el deseo y la espiritualidad no eran opuestos, sino dos voces del mismo canto. Amar era crear. Cada nacimiento, cada cosecha, cada respiración repetía ese misterio eterno. Pero en el corazón de esa fe palpitaba también la muerte. Para los sirianos, morir no significaba desaparecer. La muerte era una puerta abierta, un regreso al vientre de la madre tierra. El mismo suelo que alimentaba las semillas acogía los cuerpos de los muertos, devolviéndolos al ciclo de la vida. Nada se perdía, todo se transformaba. Sus rituales funerarios eran actos de continuidad, no de tristeza. Enterraban a los suyos con vasijas llenas de grano, miel y leche, ofrendas para el viaje al otro mundo. Junto a los cuerpos colocaban figuras de serpientes,
guardianas del renacimiento. Las mujeres solían ser sepultadas con joyas en forma de espiral, símbolos de su poder eterno para engendrar. Encendían antorchas para guiar al espíritu y vertían vino o leche sobre la tierra, alimentando a las fuerzas invisibles que habitaban bajo el suelo. El duelo no era llanto, sino reconocimiento, una manera de agradecer a la tierra por recibir lo que ella misma había dado. Incluso las fiestas de la cosecha contenían ecos de esa sabiduría. Los aldeanos agradecían tanto por la abundancia como por el sacrificio que la hacía posible. Sabían que cada semilla nueva brotaba sobre el cadáver de otra. Cada alegría llevaba en sí una sombra, y en esa dualidad hallaban sentido, no tragedia. Nada se perdía, nada moría. Todo era parte de un único ciclo donde la pasión, la fertilidad y la muerte eran fases del mismo poder divino, la energía de la tierra que nunca deja de respirar. Aunque el tiempo cubrió sus templos de polvo y su lengua se perdió en los valles del Adriático, el espíritu de los sirianos nunca desapareció. Su visión del mundo, donde el cuerpo, la tierra y lo divino eran uno, sobrevivió en los gestos cotidianos, en las canciones y en los símbolos que aún respiran en las montañas de los Balcanes. En los pueblos más antiguos de Albania, Montenegro y Bosnia, sus huellas siguen vivas. Las mujeres, al casarse, todavía trazan pequeños signos sobre sus manos, puntos, cruces y líneas diminutas que alguna vez fueron tatuajes sagrados para invocar la fertilidad y la protección. Los campesinos, antes de arar, derraman unas gotas de vino en la tierra como ofrenda, igual que hacían sus antepasados, y los recién casados caminan 3 veces alrededor del fuego del hogar, repitiendo sin saberlo el rito que celebraba el matrimonio entre la diosa y el sol. Los arqueólogos pueden haber desenterrado sus ídolos y vasijas, pero la verdadera herencia de los sirianos vive en la memoria del pueblo. Cada primavera, cuando se encienden hogueras y las mujeres lanzan flores al río, el antiguo culto a la tierra vuelve a florecer bajo nombres cristianos. Las fuentes sagradas ahora se llaman pozos de santos. Pren se transformó en Santa Beneira, pero el agua sigue siendo bendita y el fuego sigue purificando. El cristianismo, al llegar, no destruyó del todo la antigua fe. La absorbió y la disimuló. Los altares se levantaron sobre los antiguos santuarios, pero bajo las piedras aún dormían las serpientes talladas por manos que creían en la eternidad del ciclo. Los campesinos seguían atando hilos rojos para protegerse del mal, vertiendo leche para aplacar a los espíritus de la casa, y cantando oraciones que mezclaban nombres de santos con las antiguas diosas. Lo que hizo únicos a los sirianos no fue solo su devoción a la fertilidad, sino su negativa a dividir el alma del cuerpo, lo sagrado de lo sensual. Entendieron que la creación necesita pasión, que la vida nace del encuentro, y que venerar la tierra es venerar la carne. Ellos no temían al deseo, porque en él veían el poder de los dioses. Sus símbolos, la espiral, la serpiente, el sol, siguen bordados en las telas campesinas, dibujados en cerámicas y grabados en los marcos de las puertas como promesas silenciosas de abundancia. Cada línea, cada curva, cada círculo repite su antigua verdad, que la tierra y el ser humano respiran juntos, y así, aunque sus nombres se borraron y sus tumbas se dispersaron, los sirianos aún hablan. Sus voces se escuchan en el crepitar del fuego, en el rumor del agua, en el temblor del cuerpo que ama. Ellos enseñaron que la divinidad no mora en los cielos, sino en la piel, en el vientre y en la semilla, que el universo entero, desde la primera flor hasta el último suspiro, es un solo cuerpo sagrado que nunca deja de renacer. La historia los llama olvidados, pero cada vez que una mujer enciende una vela por la vida, cada vez que alguien ofrece pan o vino a la tierra, los sirianos vuelven a respirar, porque antes de que los dioses miraran desde el cielo, lo divino vivía en la tierra y en nosotros.